Hola, Leo, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, Leo, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Leo, aquí con este paje de oro se ve que muchos de ustedes van a estar analizando, van a estar estudiando y van a estar buscando información sobre alguna propuesta o invitación que les estuvo llegando. Aquí se ve que estas noticias que le llegaron, ustedes le parece una buena idea, una buena oferta, pero van a tener que estar estudiando cómo tienen que hacer las cosas. Y esto está relacionado con alguna institución. Esto puede referirse a que ustedes tengan que hacer algún tipo de documentos, llenar formularios o pedir algún tipo de permisos, y ustedes definitivamente van a estar estudiando cómo hacerlo, qué es lo que tienen que hacer, cuáles datos son los que necesitan, cuál es la información que ustedes tienen que llevar. Esto es un contrato o una oferta en lo que está relacionado a una institución. Te repito, puede ser relacionado directamente con la institución del contrato, donde quizás ustedes tengan que pedir algún préstamo bancario. Esto puede referirse a un banco donde ustedes tengan que solicitarlo y ustedes estén estudiando qué documentación necesitan para solicitar quizás ese préstamo bancario. Esto también puede ser algún tipo de permiso que necesitan tener por parte del gobierno, por parte de algún tipo de institución relacionada con el gobierno. Y cuando se ponen, por ejemplo, algún tipo de negocio o de comercio, a veces se necesitan cumplir ciertos requisitos para los taxes, pedir algunas licencias, algunos permisos, en fin. Esto es lo que más bien está relacionado esta situación, esta invitación o esto que ustedes van a estar estudiando. Esto vino con una propuesta muy buena, pero que no tenía un plan sólido detrás. Acá normalmente no tiene un plan sólido detrás. Con la carta del Hierofante, ya aquí sí se ve que ustedes están estudiando esta propuesta y que ya esto pasa de ser una propuesta que no es sólida para convertirse en algo que ya ustedes están pensando en hacerlo realidad. Pero por supuesto te va a tomar algún tiempo tener quizás toda esta documentación lista. Lo que te impedía precisamente, lo que hacía que esto no tenga un plan sólido detrás, es precisamente que tengan que cumplir requisitos. Y esos requisitos pues ustedes van a estar buscando, estudiando la forma para cumplirlos, para ponerlos en efecto, para que esto pueda ser realizable. Si es un empleo en un centro de trabajo, en una institución bastante grande, o puede ser grande, aquí es posible que ustedes estén estudiando cuáles son los documentos o quizás certificaciones que tengan que tener. Incluso podrían estar haciendo hasta algún tipo de cursos. Vamos a ver qué más sale aquí para ustedes, Leo. Vamos a ver qué otra cosa sale para ustedes. Al principio me dicen que esto va a ser un proceso lento. Esto no va a llegar a tanta velocidad, pero sí es algo seguro, algo estable, algo que viene avanzando en cámara lenta, pero sí va a estar llegando. Esto es algo que le va a proporcionar económicamente mucha abundancia, pero al principio se va a mover de forma lenta. En lo que ustedes consiguen estos permisos, lo que consiguen esta certificación, pues definitivamente el camino va a ser lento. Es seguro que te den las ganancias, pero es lento y tiene algunos peligros que ustedes deberían estar enfrentando. La carta de la luna me está indicando precisamente esto, de que aquí las cosas no estaban del todo claras. Ustedes tienen el camino a seguir, pero no tienen toda la información. La carta de la luna me dice específicamente eso. Aquí la información no está completa, faltan detalles, faltan cosas que ustedes las van a ir viendo por el camino mientras comienzan a hacer las cosas. Muchas veces, lamentablemente, muchas personas dicen, no, yo no voy a empezar hasta que no tenga todo listo. No, yo no voy a empezar hasta que todas las cosas disculpen, las tenga bien. Esto es una carta que indica que deberían estar comenzando el camino porque van a estar descubriéndolo poco a poco. La información les va a llegar, pero poco a poco mientras vayan avanzando, mientras vayan caminando esto que van a hacer, pues lo van descubriendo. Señores, esto es como cuando ustedes van a viajar a otra ciudad. Cuando ustedes van a viajar a otra ciudad, ustedes no dicen, voy a salir de este punto y ya ves la ciudad. No, tú no ves la ciudad todavía. Mientras tú vas avanzando en la carretera, tú vas viendo los metros siguientes. Tú sabes que esa carretera va a esa ciudad. ¿Ok?
pero la información la vas teniendo poco a poco. Tú sabes que ese negocio se te podría estar dando, sabes que ese empleo se te va a poder dar, que vas a poder tener esa cantidad de dinero, que la vas a poder ganar. Pero tienes que recorrer un camino. Sabes que el camino lo vas a recorrer, pero tienes quizás que tener algún tipo de certificación, algún tipo de documentación, y eso lo vas a ir adquiriendo pues simplemente mientras vas a estar haciendo las cosas. La carta del carro sí te da la seguridad de que eso que tú empieces te va a llevar al éxito, al triunfo, a la victoria, lo vas a conseguir hacer. La carta del carro es algo que va a estar avanzando. Si aquí había lentitud, si aquí esto estaba un poco como que estancado, la carta del carro te dice que después de esta lentitud inicial, aquí las cosas se aceleran. Y no solamente es que el carro acelera, logras el triunfo, el éxito, la victoria y llegas al final de la carta de la luna. No. También esto significa que todos los obstáculos que te pueden estar encontrando en el camino con esta carta de la luna que te dice que hay pequeños obstáculos, todos esos obstáculos, la carta del carro te dice que tienes la energía suficiente para que sean eliminados de tu camino. Así que si prestas atención, esto va a ser eliminado. Aquí hay velocidad. Hay logros palpables que vas a poder verlos y cualquier obstáculo, cualquier impedimento, cualquier documento que tú digas, ay, no me lo van a dar, o cualquier certificación que tú digas, no la voy a poder obtener, sí, señores, sí la van a poder obtener. El carro aquí limpia todo. Tú tienes que hacer tu parte, por supuesto. No decir, no, yo creo que no me la van a dar y no solicitarla. No, no, aunque tú creas que no te la van a dar, aunque sea poco probable, solicítala, pídela. El carro no te va a decir que esa persona o esa institución va a venir y te va a tocar y te dice, oye, tú eres el que querías un papel. No, porque no son adivinos, ¿ok? Las cosas no funcionan de esa manera. Tú tienes que ir y solicitarla. Cuando vayas y lo solicites o cuando vayas y lo pidas, pues definitivamente en la carta del carro te está diciendo que lo vas a lograr, que lo vas a conseguir. Pero también tenemos que hacer nuestra parte, señores. Vamos a ver, Leo, aquí qué otra cosa, qué otra información viene para ustedes. Efectivamente, ahí estaba el 8 de espadas. Vamos para allá. Espadas me habla de impedimentos, me habla de bloqueos, me habla de pausas, me habla de que ustedes se podrían estar sintiendo atrapados, que no pueden avanzar. La carta del carro ya te está diciendo que ustedes van a avanzar, ¿ok? Que esto se va a acelerar, que esta carta del caballero de oros que viene lento al final de la historia, se van a romper estas nebulosas y va a avanzar. Pero en esta parte si viene que aquí es posible que ustedes tengan algún tipo de bloqueos. Este bloqueo no es después del carro, señores. Entiendan lo que es antes. Aquí ustedes pueden sentirse de cierta forma como que no avanzan, como que no pueden salir de la situación en la que están. Pero como les dije, ustedes tienen que hacer su parte también. No es simplemente estoy atrapado y ya no puedo hacer nada. No, tienes que moverte. Y la reina de bastos específicamente viene a decirte que este movimiento del carro, de que este desbloqueo va a ser propiciado por una mujer. Aquí hay una energía femenina muy fuerte. Esta reina de bastos no pide permiso, ella pide disculpas. Ella es fuego, es energía. Aquí hay éxito en los asuntos económicos que ustedes tengan entre manos. Aquí las cosas van a estar avanzando gracias a la intervención de esta energía. Aquí hay avances, aquí hay estabilidad y aquí hay progreso en todas las cosas que ustedes comienzan. Esta energía o esta mujer, porque puede haber una mujer, ella interviene de forma directa para que las cosas se te den. Y por supuesto genera movimiento, genera resultados positivos y genera avances. Esto es una carta, señores, de una energía que ustedes pueden estar aquí procrastinando, diciendo quizás voy a estudiarlo después, voy a analizar esta situación más tarde. Ahora no me atrevo porque la carta de la luna no tengo toda la información para hacer lo que quiero. Las cosas quizás se estaban moviendo muy lentas y la reina de bastos te dice no, para la semana que viene no, para el mes que viene no. Esto es ya y te le da fuego, te le da energía y te anima a que hagas las cosas de forma rápida. Y también, por supuesto, la está acompañando la otra reina de copas. O sea, tienes aquí dos reinas, la de bastos, que es fuego, que es intensidad, que es avance, que es éxito.
Y la reina de copas te está indicando que vas a mantener tu estabilidad emocional en el camino. Esto es estabilidad emocional, esto es madurez emocional. Aquí ustedes ya no se van a dejar bloquear por cualquier situación para nada. Ustedes simplemente se van a estar sacudiendo las cosas de encima y van a estar avanzando hacia adelante, pero manteniendo sus emociones bajo control. Y parte de las emociones que muchas personas tienen que tener bajo control cuando les toca avanzar en problemas económicos, en cuestiones de inversiones, de negocios, de empleo para conseguir uno nuevo, son los miedos. Los miedos o el miedo es el principal motor para mantenerte atado. Y aquí evidentemente ustedes van a mantener la madurez psicológica suficiente para afrontar esos miedos y para que no los deje estar estáticos. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de Keeper para ver algo nuevo o simplemente una confirmación de su lectura para Leo. Aquí viene pobreza. Vamos a ver qué más viene acá. Vamos con otra carta. Wow. Vamos a la salud. Vamos a ver una tercera, Leo. Por acá. No nos vamos a quedar con eso. Por supuesto que no. Leo, estas cartas evidentemente de pobreza y mala salud no es exactamente mala salud de tener la salud mala, sino que me están hablando de algo que en tu economía que por supuesto está mal, está económicamente mal y ustedes evidentemente se lo sienten. Sin embargo, acá me sale el mejoramiento de pronto, el mejoramiento rápido. Esta carta te está indicando de que van a estar saliendo de esta situación, pero te repito, disculpen, no van a salir por obra y gracia del Espíritu Santo, por obra y gracia de Dios, del universo, de lo que ustedes crean. Sí, Dios los va a estar ayudando, el cielo, el universo, sus ángeles, lo que sea que ustedes crean, los van a estar ayudando. Pero ustedes tienen que hacer su parte. Así que aquí, evidentemente, tienen que comenzar a caminar el camino. La mejora económica viene, está aquí. Esto te lo vuelve a confirmar, pero ustedes tienen que hacer su parte, ustedes tienen que dar sus pasos, ustedes tienen que comenzar a avanzar para ver, por supuesto, lo que quieren estar logrando. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de los ángeles de la abundancia, Leo, para ustedes. Acá sale la carta Un retiro tranquilo. Te dice, es hora de desconectar del mundo exterior para que puedas discernir y procesar tus auténticos pensamientos y los sentimientos de tu mundo interior. Crea este tiempo de calma para ti y verás con más claridad lo que debes hacer a continuación. Así que, Leo, te están diciendo que te tomes un break, que te tomes una pausa, que pienses, que medites, que analices y que hagas una estrategia. Pero que no te quedes solamente en el pensamiento, sino que tomen acción, que actúen como las reinas de bastos. Que el triunfo, el éxito, la gloria y la victoria la van a obtener, pero si ustedes actúan, si ustedes se lanzan. Así que, Leo, déjame en los comentarios la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo siempre tomo las riendas de mi vida para mi mejora económica. Yo siempre tomo las riendas de mi vida para mi mejora económica. Y nos vemos, Leo, en el próximo video. Hasta la próxima.